4 monjas desaparecieron en 1960, 28 años después un sacerdote hace un descubrimiento impactante. Antes de adentrarte en esta historia, suscríbete y activa la campanita, tu clic mantiene viva esta colección de relatos oscuros que pocos se atreven a escuchar. Gracias por acompañarnos, si te atreves. El reloj marcaba las 12 cuando la tormenta apagó los últimos faroles del pueblo. Solo el convento de Santa Penitencia permanecía iluminado, como un faro siniestro sobre la colina. Quienes se aventuraron a mirar hacia arriba juraron haber visto, en el campanario, 4 siluetas rezando de espaldas a la cruz, mientras un coro de voces femeninas entonaba un canto fúnebre que nadie reconoció. Aquella misma noche, las campanas repicaron 13 veces, y ya nada volvió a ser igual. El remoto caserío de San Miguel de las Sombras, perdido entre barrancas y nieblas eternas en la Sierra Madre Mexicana, vivía en 1960 bajo la tutela espiritual del antiguo convento de Santa Penitencia. El edificio, erigido con piedra volcánica negra 3 siglos atrás, dominaba el valle como un guardián silencioso, muros altísimos cubiertos de enredaderas, ventanales ojivales sellados con vitrales morados, y una torre campanario que, según las leyendas locales, solo repicaba cuando la muerte rondaba el pueblo. Las religiosas de Santa Penitencia proyectaban una imagen de austeridad extrema. Se les conocía por ayunar más allá de lo aconsejable, flagelarse los Viernes Santos hasta teñir de rojo los pasillos de mármol y rezar maitines a las 3 de la madrugada, hora que muchos consideraban reservada al diablo. Nunca abandonaban el recinto, y los aldeanos solo las veían al pie de la verja de hierro forjado cuando recibían las esporádicas donaciones de granos y velas. Aquella disciplina inflexible les otorgaba un aura de santidad y, para los supersticiosos, de secreto peligro. El 17 de septiembre de 1960, víspera de la fiesta local de San Cipriano, el cielo se ensombreció con nubes tan densas que el atardecer pareció anochecer. Un trueno retumbó desde el cañón cercano, y los perros, siempre alertas, huyeron hacia el monte con el rabo entre las piernas. De pronto, un tañido retumbó desde la torre, clang, clang, clang. 13 campanadas exactas, un número deliberadamente prohibido por la liturgia. Los vecinos se santiguaron, cerraron postigos y se apiñaron en torno a cirios benditos. Pero los curiosos, jóvenes pescadores y ancianas incrédulas, treparon la cuesta para saciar la curiosidad. A mitad del camino, un viento gélido los detuvo, traía un olor acre, mezcla de incienso quemado y carne en descomposición. Los más valientes continuaron, y, al llegar a la verja, solo hallaron silencio absoluto. Esa misma noche, el registro parroquial anotó un hecho inédito: 4 monjas, Sor Beatriz, Sor Irene, Sor Lucía y Sor Asunción, no acudieron a maitines. La Madre Superiora, un espectro de severidad llamado Hermana Consuelo, ordenó buscarlas pasillo por pasillo. No había señal de fuga, las celdas intactas, los rosarios todavía colgados sobre las almohadas de paja. Sin embargo, en cada lecho aparecieron 3 plumas negras y un pergamino con un versículo tachado del libro de Job: el terror me sobrevino y el temblor penetró mis huesos, hizo estremecer la multitud de mis huesos. Nadie supo explicar de dónde procedían las plumas, pues los cuervos no anidaban en aquella región desde hacía décadas. A la mañana siguiente, el obispo diocesano llegó escoltado por gendarmes para sofocar rumores. Declaró que probablemente las religiosas habían huido por una crisis de vocación y cerró el caso. Pero las habladurías brotaron como hongos, se habló de rituales prohibidos bajo la cripta, de libros encuadernados en cuero humano hallados en la biblioteca, de un túnel que comunicaba la sacristía con un manantial supuestamente maldito. El convento fue sellado con cera roja y cadenas benditas, y los archivos quedaron bajo custodia del Vaticano, como si la Santa Sede quisiera enterrar algo más que un simple escándalo. Con los años, el monte reclamó lo suyo, las enredaderas devoraron los muros y el tejado se pudrió. Los lugareños prohibieron a sus hijos acercarse, asegurando que por las noches se escuchaban rezos invertidos y campanas que tañían solas. Pero el verdadero terror residía en los sueños colectivos. Casi todos confesaban haber despertado a la misma hora, las 3:13, con la sensación de que alguien caminaba descalzo sobre el techo de sus casas, susurrando letanías en latín.
Quienes desafiaron las advertencias y subieron la colina jamás volvieron a hablar del asunto. Algunos, con la mirada perdida, simplemente abandonaron el pueblo para siempre. Así, durante 28 largos años, la desaparición de las 4 monjas se convirtió en una herida abierta, un secreto a voces que nadie se atrevía a investigar. Pero el silencio estaba a punto de romperse. Porque en 1988, un sacerdote recién llegado, el padre Gabriel, recibiría una carta anónima que reabriría la puerta a los horrores olvidados de Santa Penitencia, y a un descubrimiento que haría temblar los cimientos de la fe misma. El padre Gabriel sostenía la carta anónima con mano temblorosa cuando un relámpago desgarró la ventana de su despacho. El pecado no muere, solo duerme entre las piedras del santuario, decía la nota, escrita con tinta marrón que olía extrañamente a hierro viejo. Aquel mismo instante, el candelabro de la sacristía se apagó sin viento alguno y, en la penumbra, el sacerdote sintió que alguien pronunciaba su nombre al revés, como un eco blasfemo que surgía de las paredes. Fue entonces cuando decidió subir la colina prohibida. Gabriel Herrera, oriundo de Guadalajara y ordenado apenas 2 años antes, había sido destinado a la diócesis de San Miguel de las Sombras para reemplazar a un párroco anciano que, según los archivos diocesanos, había muerto de causas naturales mientras rezaba en su lecho. Desde su llegada, el joven sacerdote percibía un aire de resignación en los feligreses, las misas estaban vacías, los confesionarios acumulaban polvo y, al sonar el ángelus, los lugareños evitaban alzar la vista hacia la colina donde se erguía el convento sepultado por la Yedra. La carta llegó en la segunda semana de octubre de 1988, deslizada bajo la puerta de la casa parroquial. No tenía remitente ni sello postal. La caligrafía, aguda y antigua, le heló la sangre, parecían letras grabadas con agujas sobre carne. Junto al mensaje venía un trozo de tela de hábito ennegrecida y una pluma idéntica a las que aparecieron en las camas de las monjas desaparecidas, según los rumores todavía susurrados en el mercado. Gabriel, intrigado y posiblemente guiado por un celo juvenil, buscó en el registro diocesano, pero halló páginas arrancadas justo en el año 1960. Esa noche, visitó al sacristán más viejo del pueblo, don Atanasio, un hombre tuerto que había servido en la parroquia desde antes de la Guerra Cristera. Atanasio, al escuchar la mención de Santa Penitencia, se persignó 3 veces y negó con la cabeza. «Hay destinos peores que la muerte, padre», murmuró. «Déjelos dormir». Cuando Gabriel insistió, el anciano alzó su único ojo vidrioso y soltó una advertencia: «Si entra allí, no rece por los vivos, rece por usted». La curiosidad, sin embargo, pudo más que el miedo. Al amanecer del 13 de octubre, fecha que coincidía con la última campanada registrada en los viejos rumores, Gabriel partió solo, sotana ceñida y una Biblia desgastada en la mano. A mitad de la cuesta, el aire se volvió glacial y la niebla le llegaba a las rodillas, cada paso crujía sobre grava que parecía latir bajo sus botas. Cuando llegó a la verja de hierro, descubrió que las cadenas benditas habían sido corroídas por algo que parecía óxido o saliva. Empujó la puerta, un chirrido largo resonó como un gemido de bienvenida. El claustro interior, aunque devorado por las enredaderas, estaba sorprendentemente conservado. Los vitrales morados filtraban la luz gris del alba, pintando cruces invertidas sobre el suelo. En el refectorio, los bancos de madera permanecían alineados, como si esperaran a sus comensales fantasmales. Sobre la mesa principal encontró un reloj de arena volcado, la arena, negra como pólvora, todavía goteaba en silencio. Al tocarlo, un escalofrío le recorrió la columna y oyó, o creyó oír, una campanita de bronce que tintineaba en la lejanía. Pero lo más perturbador aguardaba en la capilla. La puerta, sellada con cera roja agrietada, se desprendió con un leve empujón. Dentro, la penumbra era total, excepto por la luz lechosa que se colaba por un rosetón roto. Al enfocarla con su linterna, Gabriel descubrió que el altar mayor estaba cubierto por un velo de encaje ennegrecido, y que, tras el velo, colgaba un crucifijo sin Cristo, solo la cruz vacía, con clavos retorcidos. A sus pies, 4 cirios consumidos formaban un cuadrado perfecto, y en el centro, un libro abierto en una lengua que el sacerdote reconoció vagamente como latín eclesiástico, pero las palabras estaban invertidas, como si un espejo blasfemo las hubiese escrito.
De improviso, las campanas, que la diócesis juraba haber desmontado en los años 60, repicaron 13 veces. El sonido era tan denso que vibró el polvo del suelo. Gabriel cayó de rodillas, con las manos sobre los oídos, mientras un coro femenino surgía de las paredes recitando el Miserere al revés. Al alzar la vista, creyó ver, en los vitrales partidos, la sombra de 4 figuras que avanzaban lentamente por el pasillo, sus hábitos oscilando como ahorcados en una tormenta. Cerró los ojos y comenzó a rezar, pero su propia voz se quebró al sentir el aliento helado de alguien, o algo, murmurándole al oído, non es liberatus, sed electus. Cuando volvió en sí, se hallaba en la sacristía, con la sotana empapada de sudor y la linterna apagada. Aferrado a sus dedos estaba un rosario oxidado compuesto por cuentas que no eran de madera ni metal, sino de algo blando y blanquecino que recordaba a falanges humanas. En la pared, escrita con la misma tinta marrón de la carta, apareció una frase nueva: trae la luz al abismo y el abismo reclamará tu sangre. Al anochecer, Gabriel descendió la colina con pasos vacilantes. Desde la plaza del pueblo, varios testigos vieron cómo la torre del convento se iluminaba por dentro, pese a no haber electricidad desde 1960. Algunos aseguran haber escuchado un cántico lejanamente gregoriano y, entre las notas, un lamento infantil que invocaba la misericordia de un Dios ausente. Ya en la soledad de su cuarto, el sacerdote se examinó las manos. Una pequeña quemadura en forma de cruz, como grabada a fuego, ardía en la palma derecha. Comprendió que lo que fuera que habitaba Santa Penitencia lo había marcado, y que la carta anónima no era una advertencia, sino una invitación. Mientras apagaba la vela, sintió que el silencio del convento ahora susurraba en su mente, exigiendo respuestas y, sobre todo, un testigo que revelara la verdad sepultada. Sin saberlo, Gabriel acababa de dar el primer paso hacia la habitación sellada donde aguardaban oraciones invertidas y pesadillas incorruptas. Cuando el padre Gabriel arrancó la cruz de hierro soldada sobre la puerta clausurada, un soplo gélido impregnado de mirra rancia le quemó la cara. El aire que escapó de la rendija sonó como un suspiro largamente contenido, y por un instante creyó oír uñas arañando madera al otro lado. Al empujar, la bisagra oxidada chilló con un tono tan agudo que recordó el grito de un niño asfixiado. La vela que sostenía parpadeó, y en la llama danzante vio 4 rostros sin ojos reflejados en el metal derretido del candil. La puerta cedió con un gemido final y el umbral se tragó a Gabriel en una penumbra casi tangible. El polvo parecía suspendido, inmóvil, como si el tiempo dentro de la habitación hubiera sido sellado junto al pecado que encadenaba. Las paredes, recubiertas de yeso amarillento, estaban cubiertas de surcos, frases en latín invertido, signos extraídos de grimorios medievales y, clavadas con alfileres de plata, pequeñas reliquias que alguna vez fueron dedos de estatuas de santos, o de algo más terrenal. Cada símbolo destilaba un olor acre, ceniza de hueso mezclada con cera funeraria. En el centro había 4 camas sencillas, todavía vestidas con sábanas de lino que el tiempo volvió cenicientas. Encima de cada lecho reposaba un rosario ennegrecido, cuyas cuentas eran esferas de vidrio perlado manchadas de algo oxidado que no era óxido. Gabriel se acercó a una de las camas y notó que el colchón conservaba la hendidura de un cuerpo, como si la monja hubiera desaparecido segundos antes. Al apoyar la mano, sintió calor bajo la tela, un calor pulsante, casi orgánico. Retiró la mano de golpe y percibió un murmullo que parecía brotar del propio colchón, la letanía de una penitencia interminable. A la izquierda del cuarto, un ventanuco taponado con ladrillos dejaba filtrar apenas un hilo de luz que se quebraba al pasar por un frasco colgado del techo. Dentro, flotaba un líquido oscuro y una lengua hinchada perforada por un alfiler. El frasco oscilaba suavemente sin corriente de aire, marcando un compás macabro que resonaba con los latidos de Gabriel. Sobre la pared adyacente, 4 sombras delgadas se proyectaban aunque no había figura que las causara, se movían lentamente, como si rezaran de cara a la pared, golpeando con sus frentes un ritmo de penitencia. Gabriel reunió valor y encendió un cirio nuevo. Al hacerlo, un chillido agudo atravesó la habitación, las llamas de las velas viejas se reavivaron solas, pintando la estancia con un resplandor enfermizo. Entonces vio lo que antes estaba oculto, en el suelo, trazado con sal ennegrecida,
un círculo perfecto rodeaba las camas, y unido a él un símbolo que reconoció de inmediato, el sello del silencio, un rito arcano usado por exorcistas para confinar entidades incorpóreas. Pero aquí no protegía a las monjas, las aprisionaba. Al leer más de cerca los surcos en la pared, descubrió un párrafo repetido una y otra vez, tallado con desesperación: nosotras no caímos, nos sacrificaron. Entre las hendiduras se veían marcas de uñas rotas, sangre seca y mechones de cabello grisáceo. El sacerdote recitó un salmo, o intentó, pero cada palabra se disolvía en su boca como si la lengua le pesara. En ese instante, las sombras se detuvieron y giraron lentamente. Un susurro coral brotó sin labios: sálvanos o únete. El rosario que Gabriel llevaba al cuello estalló, dispersando cuentas por el suelo. Cada esfera rodó hasta detenerse dentro del círculo de sal, donde comenzaron a girar como planetas alrededor de un sol invisible. La habitación se enfrió varios grados, el vaho salió de la boca del sacerdote en pequeños nubarrones blancos. Con el pulso desbocado, Gabriel volvió su vista hacia el ventanuco taponado. Por un instante vio, reflejado en el cristal del frasco, a 4 mujeres de hábito rasgado, piel lívida y bocas cosidas con cáñamo. Una de ellas, quizás Sor Beatriz, alzó la mano y señaló las cadenas que todavía pendían del cabecero de su cama vacía. Comenzó entonces un temblor suave, como el de una bestia que despierta. El círculo de sal se agrietó y un hedor a carne quemada llenó el aire. Gabriel retrocedió, tropezó con un libro abierto sobre el suelo y reconoció su cubierta, el misal del convento, pero todas las páginas habían sido arrancadas y sustituidas por pergaminos escritos en sangre coagulada. En la página central, un texto en castellano antiguo giraba en espiral hacia el centro: el que rompa el silencio escuchará el clamor de los muertos y el juicio de los ángeles caídos. La vela en su mano se apagó de golpe. La oscuridad fue total solo un segundo, pero suficiente para que algo le rozara el rostro con dedos helados. El candel cayó y, al reavivarse, reveló una grieta abierta en la pared del fondo, respirando como un pulmón. De ella emergía un susurro coral que repetía su nombre al revés, arrastrándolo como un rezo sacrílego. El padre dio un paso atrás y sintió que el círculo de sal lo llamaba, cada grano vibraba, tentando a sus pies. Reunió las últimas fuerzas y esparció agua bendita en todas direcciones. El líquido silbó al contacto con los símbolos, y un gemido colectivo inundó la habitación. Las sombras se contrajeron, sus contornos se retorcieron en agonía, y el círculo de sal se incendió con una llama azulada. Aprovechando la confusión, Gabriel corrió hacia la puerta, pero al salir percibió una frase final que heló su sangre: aún queda una llave, pastor, y está en tu corazón. Al cerrar de un portazo, la cruz de hierro cayó sola, reencajándose como si la habitación la reclamara. Gabriel, jadeando, se apoyó contra el muro del pasillo. Tenía la certeza de que no solo había visto una prisión espiritual, también había sentido, latiendo bajo las piedras, una voluntad ancestral que aguardaba romper el último sello. Comprendió que las monjas no buscaban venganza, sino algo mucho peor: redención a cualquier precio. Y él, marcado por ellas, se estaba convirtiendo en la llave viviente para abrir las puertas del abismo. Las páginas olían a cera corrompida y a un perfume marchito que solo podía nacer del miedo antiguo. Cuando el padre Gabriel abrió el diario, la tinta pareció humedecerse de nuevo, como si la pluma aún rasgara la piel del papel. Si estas líneas ven la luz, escribía la Madre Consuelo, será porque el sello final se ha roto y los ángeles del castigo ya caminan entre los mortales. Una gota oscura resbaló desde la última palabra y cayó sobre la sotana del sacerdote, dejando una quemadura humeante en forma de cruz invertida. El viejo misal mutilado había revelado una hendidura secreta tras el altar mayor. Al separar las tablas carcomidas, Gabriel descubrió un compartimento forrado en terciopelo negro. Allí, entre rosarios corroídos y una llave de bronce grabada con símbolos agripianos, descansaba un cuaderno de cuero grisáceo cerrado con un broche en forma de serpiente mordiendo su propia cola. Al tocar el cierre, el metal se calentó como hierro al rojo, pero se dio con un chasquido que resonó en toda la nave, como un trueno contenido. Las primeras páginas estaban cubiertas por rezos convencionales y registros rutinarios, ayunos, vigilias, penitencias,
pero a medida que avanzaban los días de septiembre de 1960, la letra de la Madre Consuelo se volvía errática, inclinada hacia abajo, como si el peso de un secreto la arrastrara. En la entrada del 10 de septiembre anotaba, las hermanas se despiertan gritando a la misma hora. Dicen haber escuchado al crucificado llorar sangre en el refectorio. La tierra vibra bajo nuestros pies como un tambor fúnebre. Más allá, un pasaje tachado con pluma roja obligó al sacerdote a sostener el cuaderno a la luz temblorosa de su vela. El obispado no comprende. Ha llegado la carta sellada en lacre negro, silencio absoluto. Purificar sin escándalo. Dicen que Sor Beatriz, Irene, Lucía y Asunción han leído el libro prohibido en la biblioteca subterránea, el libro que los canónigos olvidaron quemar cuando este convento nació sobre las criptas paganas de los nativos. Dicen que han abierto las páginas donde la carne y el verbo se confunden, y que han visto al que se sienta en el trono del norte. Un escalofrío recorrió a Gabriel. Aquel título, el trono del norte, aparecía en grimorios renacentistas como el asiento de una potestad que exigía sacrificio de inocentes a cambio de luz profana. El sacerdote pasó la lengua por sus labios resecos y continuó leyendo. Las siguientes líneas relataban un juicio interno. La Madre Consuelo, guiada por un emisario del Vaticano cuyo nombre estaba raspado del papel, había interrogado a las 4 monjas. Ellas no negaron su curiosidad ni su participación en los rezos nocturnos del libro pagano, pero aseguraron no haber invocado demonio alguno, al contrario, afirmaban haber descubierto la grieta por donde Dios derrama su rostro oculto. La superiora describía un miedo que rebasaba la herejía. En noches sucesivas, anotó apariciones, espejos empañados por alientos invisibles, hostias que sangraban antes de la misa, y un coro femenino que entonaba salmos al revés desde la cripta cerrada. En la madrugada del 16 de septiembre, escribió con letra convulsa, no es posesión. Es algo más antiguo. Ellas escuchan un latido detrás de los muros que nosotros no oímos. Dicen que el convento mismo respira. Luego llegó la instrucción final, purificar. La Madre Consuelo lloró mientras describía la ceremonia clandestina. Con la ayuda de 2 sacerdotes exorcistas, cuyos nombres estaban cubiertos con sal pegada al papel, condujeron a las hermanas a la habitación que Gabriel acababa de profanar. Las encadenaron con grilletes ungidos en aceite crismal, esparcieron sal exorcizada y sellaron el marco con cruces de hierro soldadas al fuego vivo. Durante el encierro, las monjas cantaron un único versículo, el Salmo 88, pero invertido, un lamento que, según la superiora, abrió fisuras en el aire y oscureció hasta las velas consagradas. El diario saltaba entonces al 17 de septiembre, la noche de las 13 campanadas. La Madre Consuelo escribió, el cielo rompió la luna. El viento trajo ceniza y, con él, una voz que dijo, mi reino no está en lo alto, sino en el subsuelo del silencio. A la 3ª campanada, las cadenas vibraron, a la 5ª, la sal ardió, a la 10ª, las hermanas dejaron de cantar. Tras la 13, hubo un gemido que no era humano ni angelical. Las paredes sudaron sangre. En páginas posteriores, la escritura desaparecía, sustituida por dibujos circulares, rostros sin ojos y mapas del claustro marcados con flechas hacia un punto central, la cripta mayor. La última hoja, pegada al cuero, llevaba solo una frase en mayúsculas, no enterramos el mal. Lo consagramos. Debajo, una firma, Consuelo de la Cruz, y una gota de tinta marrón que ahora Gabriel reconocía como sangre. Un estruendo sacó al sacerdote de su lectura, la puerta principal de la capilla se cerró de golpe, lanzando un eco que se multiplicó en corredores distantes. El aire se pobló de un olor a azufre viejo y madera mojada. Gabriel notó el cuaderno palpitar entre sus manos, cada latido sincronizado con la quemadura de su palma. De pronto, las palabras de la última página comenzaron a desteñirse, escurriéndose como tinta viva que formaba nuevas sílabas sobre la cubierta, Inmolatus. La serpiente del broche, antes inerte, abrió la boca y mordió el borde del cuero, sellándolo de nuevo con un clic definitivo. En ese instante, desde la cripta bajo sus pies, subió un canto coral, un miserere tan lento que parecía pertenecer a voces sumergidas en agua. El sollozo de un órgano sin tubos le acompañaba, vibrando en los cimientos. Cada nota hacía temblar los vitrales,
un polvo morado cayó como ceniza violeta alrededor del altar. Gabriel comprendió que lo escrito en el diario no era historia muerta, sino instrucción viva. El sello que la Madre Consuelo cerró con hierro y sangre dependía de una última llave, la presencia de un sacerdote que oficiara el sacrificio de expiación. El joven clérigo sintió entonces un dolor punzante en el pecho. Al abrir la sotana descubrió que la piel sobre su corazón se impregnaba de un símbolo ardiente, la misma serpiente que mordía su propia cola. Recordó la frase grabada en la habitación sellada: aún queda una llave, pastor, y está en tu corazón. De algún modo, la voluntad que habitaba Santa Penitencia había elegido a Gabriel como heraldo. Y ahora, con el diario sellado por sangre y fuego, supo que toda su fe sería puesta a prueba. ¿Podría redimir a las monjas martirizadas o terminaría, como la Madre Consuelo temía, consagrando el mal que latía bajo las losas? Mientras el canto subterráneo ascendía, Gabriel alzó la vista al crucifijo vacío. Por primera vez, el madero parecía sangrar. Y entre esas gotas imposibles, el sacerdote oyó una promesa velada: abre la cripta, comparte nuestra penitencia, y conocerás la verdadera cara de Dios. El padre Gabriel descendía los escalones hacia la cripta con el diario aún palpitando bajo su brazo. Cada paso resonaba como si golpeara un ataúd hueco, el aire se adensaba, denso de azufre y humedad milenaria. Al tercer peldaño, la luz de su vela titubeó, una corriente helada ascendía desde lo profundo, cargando un olor dulzón a carne bendecida y podrida. Cuando llegó al último escalón, vio la puerta de piedra. 4 cerrojos de hierro consagrado estaban abiertos, de par en par, como si hubieran esperado su llegada durante 28 años. La cripta mayor de Santa Penitencia se extendía bajo todo el convento, un laberinto de pasillos abovedados cubiertos de símbolos que mezclaban arte sacro con diagramas alquímicos. El suelo, frío como obsidiana, estaba pulido por el tiempo y por innumerables rodillas penitentes. En algunos puntos sobresalían huesos diminutos, incrustados como guijarros níveos. A su entrada, una inscripción latina en mármol negro rezaba: Hic hacet silentium, donec vox diaboli reveletur. Aquellas palabras: aquí yace el silencio, hasta que la voz del diablo sea revelada, pulsaban con luz rojiza cada vez que Gabriel acercaba la vela, iluminando los muros como si respiraran fuego interno. Guiado por la melodía espectral que emergía de las profundidades, el sacerdote avanzó. A cada paso, la tierra temblaba levemente, como si un corazón gigante latiera bajo el piso. Al pasar junto a nichos vacíos, percibió sombras que se arqueaban, estirándose en las paredes para rodearle. Sus contornos poseían rasgos femeninos, y de sus bocas brotaban murmullos suplicantes. Sin atreverse a mirarlas de frente, recitó en voz baja el Salve Regina. Las sombras retrocedieron, pero el latido, esa percusión tectónica, se intensificó, exigiendo atención. El corredor desembocaba en una cámara circular. 4 pilares ornamentados con gárgolas se alzaban alrededor de un altar hexagonal de piedra caliza. Sobre el altar, un relicario abierto mostraba un libro sin cubierta, cuyas páginas parecían piel curtida y se movían como branquias con cada exhalación subterránea. Una luz sobrenatural, ni fuego ni electricidad, bañaba el espacio, proyectando ondas carmesí que danzaban sobre las paredes. Entre los pilares, colgaban cadenas rotas, sobre cada grillete, un nombre grabado: Beatrix, Irene, Lucía, Asumptio. Gabriel se aproximó al altar con el corazón desbocado. Sentía la marca ardiente sobre su pecho palpitar al ritmo del latido subterráneo. Al posar la mano sobre el libro, la cripta pareció inhalar un suspiro colectivo. Los pilares vibraron, el relicario destelló y, en un destello cegador, el texto del libro se grabó directamente en su mente. Dio entonces la historia oculta: las 4 monjas no habían invocado demonios, habían intentado sellar una brecha abierta siglos antes, cuando misioneros españoles edificaron el convento sobre un cenote sagrado de los pueblos originarios. Esa brecha era un ombligo del mundo, un pozo donde convergían las energías de la vida y la muerte. Pero en 1960 el sello se debilitó, y la Madre Consuelo, engañada por emisarios que temían un escándalo, creyó que debía purificar a las hermanas para evitar la deshonra. Su sacrificio, sin embargo, alimentó la brecha en lugar de cerrarla, y el convento quedó convertido en un embudo de oscuridad latente.
La revelación fue tan brutal que Gabriel cayó de rodillas, gotas de sudor helado resbalando por su frente. La cripta respondió a su angustia, del techo se desprendieron motas de polvo fosforescente y las cadenas rotas tintinearon como campanillas fúnebres. En el altar, el libro se cerró de golpe, atrapando un dedo invisible que chirrió como hueso fracturado. Entonces, el latido se detuvo. Un silencio absoluto, antinatural, inundó la cámara. Sin embargo, el sacerdote no sintió alivio, una electricidad estática erizó su nuca. Comprendió que el silencio era preludio. El suelo se abrió con un crujido violento, formando una grieta directamente bajo el altar. Una columna de aire ardiente brotó, elevando polvo y gritos indistinguibles. Las cadenas descarnadas volaron hasta incrustarse en los pilares, y las sombras femeninas de los pasillos se condensaron en figuras corpóreas, 4 monjas de hábito desgarrado. Sus rostros estaban cubiertos por velos sanguinolentos, y de sus bocas cosidas colgaban hilos de cáñamo empapados en un líquido oscuro. A pesar de la mutilación, sus ojos, vacíos, lechosos, destilaban compasión y rabia a partes iguales. Sor Beatriz, o la entidad que la habitaba, dio un paso hacia Gabriel. Las puntadas de su boca se desgarraron, dejando escapar un susurro múltiple, eterno, como si su garganta contuviera innumerables voces: redímenos. Cada sílaba resonó en la carne del sacerdote, vibrando dentro de sus costillas. Las otras 3 alzaron las manos y señalaron la grieta, de ella emanaba una luz púrpura que latía como un corazón abierto. Gabriel comprendió que el sacrificio inacabado exigía completarse, la fuerza que latía debajo quería absorberlo todo, incluso a las mártires que la mantenían a raya. El sacerdote tembló entre la fe y el miedo. Recordó el pasaje del diario: no enterramos el mal, lo consagramos. Entendió que la única manera de salvar las almas de las monjas, y posiblemente el mundo exterior, era canalizar su propio cuerpo como ofrenda purificadora, convirtiéndose en sello viviente para cerrar la grieta. Pero al mismo tiempo, sintió la tentación de la voz que se filtraba del abismo, un torrente de conocimiento prohibido, la promesa de ver la verdadera cara de Dios. Esa doble corriente tiró de su mente hasta casi quebrarla. De pronto, la marca en su pecho ardió como hierro candente, un destello lo envolvió, y el símbolo de la serpiente comenzó a girar sobre su piel, taladrando carne y costillas. Un gemido escapó de su garganta. Las monjas retrocedieron, como si el fuego invisible les quemara. Entonces, el sello reptil, la Ouroboros, se abrió, la serpiente separó sus mandíbulas y emitió un chorro de sangre luminosa que cayó sobre la grieta. Un bramido tectónico sacudió la cripta, el aire se llenó de chispas carmesí y lamentos centenarios. El abismo respondió con un rugido que no pertenecía a garganta terrestre. La luz púrpura ascendió en espiral, retorciéndose como columna vertebral de un gigante. Gabriel, sintiendo que su alma era succionada, se aferró al crucifijo de hierro que pendía de su cuello, un resto del rosario estallado, y lo hundió en el brote sangrante de la herida, gritando el versículo de Mateo 25, «Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno». El crucifijo chisporroteó, irradiando un resplandor dorado que chocó con la luz púrpura. Durante un instante, la cámara quedó dividida, 2 fuerzas antagónicas chocando en silencio ensordecedor. Detrás de él, Sor Arrin alzó sus manos suplicantes y, con un movimiento brusco, arrancó el velo de su cara, donde deberían estar labios, una runa incandescente destelló, proyectando un halo azulado que se unió al resplandor dorado. Sor Lucía y Sor Asunción imitaron el gesto, sus runas, de tonalidades esmeralda y ámbar, se fusionaron con la luz de Gabriel. El choque energético se convirtió en un clamor de campanas y coros inversos, hasta que la grieta, una vez abierta, comenzó a cerrarse, con un estrépito de roca triturada. Justo cuando el abismo casi se sellaba, algo, una garra inmensa hecha de sombras, emergió, intentando aferrarse al borde. Gabriel, sintiendo cómo la sangre se helaba en sus venas, levantó el libro de piel y lo arrojó contra la mano espectral. El texto estalló en llamas azules, y la garra se replegó, chillando con el eco de 1000 voces infantiles. Con un último temblor, la grieta se cerró, las luces convergieron en el altar y explotaron en una onda expansiva silenciosa que barrió la cripta. El padre cayó, exhausto.
Las monjas también colapsaron, sus hábitos volviéndose polvo que se mezcló con la penumbra. El latido subterráneo cesó, sustituido por un zumbido lejano, como un enjambre que se disolvía en la nada. En la penumbra residual, Gabriel vio la forma de un sello calcificado sobre el suelo, un círculo de ceniza blanca atravesado por la serpiente Ouroboros y las runas de las monjas. El mal, aparentemente, había sido contenido, pero el precio aún no estaba claro. Al incorporarse, con la sotana rasgada y la piel marcada, sintió un silencio diferente, no el silencio expectante del horror, sino un vacío resonante. Sin embargo, antes de que pudiera alzar una oración de gratitud, el sello emitió una grieta microscópica y un susurro se filtró: el sacrificio no basta, aún falta la absolución. Gabriel entendió que la batalla solo había cambiado de forma. Aún quedaba un último acto para liberar, o condenar, las almas atrapadas en santa penitencia. Con la vela consumiéndose y la cripta reacomodando sus sombras, el sacerdote tomó aire. Sabía que el próximo paso decidiría no solo su destino, sino el de cada aldea que dormía ajena en la montaña. El castigo había despertado, y exigía cierre. El padre Gabriel salió de la cripta al amanecer, cubierto de ceniza y con el diario sellado pegado a su pecho como un órgano recién injertado. A cada paso, las vigas del convento crujían como si un gigante girara en sueños. Cuando cruzó el umbral principal, un viento furioso cerró las puertas detrás de él y las sombras de las monjas, ahora reducidas a brasas azuladas, se arremolinaron sobre los muros, tejiendo una advertencia fugaz: lo que sellaste aquí vivirá en tu sangre. Fue entonces cuando oyó, a lo lejos, las sirenas de la diócesis. El sacerdote apenas recordaba cómo descendió la colina, la marca ardiente en su pecho latía con un pulso independiente, y cada latido proyectaba flashes de la cripta sellada, de la garra regresando al abismo y de las runas que aún chisporroteaban sobre el suelo. Tropezó hasta la plaza y se desplomó frente a la fuente seca. Allí lo hallaron los aldeanos, su sotana estaba tan rasgada que parecía piel desollada, y su cabello, antes negro, había perdido pigmento en mechones que relucían como filamentos de plata. Mientras lo socorrían, él murmuraba en latín arcaico, mezclando salmos con palabras imposibles de una lengua que no pertenecía a la tierra. La noticia de su hallazgo recorrió el valle como pólvora. Al mediodía, 3 coches negros con placas vaticanas se detuvieron frente a la parroquia. De ellos bajaron Monseñor Rinaldi, un inquisidor moderno envuelto en sotana carmesí, y 2 clérigos visiblemente armados con crucifijos de acero orgullosamente expuestos. Ordenaron evacuar el pueblo por motivos de salud pública e internaron a Gabriel en la sacristía para un interrogatorio urgente. Sin embargo, al abrir el diario sellado, el broche de serpiente destelló y lanzó una onda de calor que les quemó las palmas. Rinaldi, con voz vibrante de temor disfrazado de autoridad, sentenció: esto trasciende cualquier exorcismo. El documento debe viajar a Roma, y el portador también. Pero Gabriel declaró con un hilo de voz que el sello no podía abandonar el suelo donde se había forjado. Si la llave viva, su corazón marcado, se separaba del portal, la grieta se reabriría sin obstáculo. Rinaldi desestimó la advertencia, citando protocolos secretos de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Cuando los clérigos intentaron esposarlo, la marca en el pecho del sacerdote se encendió, el aire se cargó de ozono y el crucifijo más cercano estalló en esquirlas candentes. Los inquisidores retrocedieron, conscientes de que algo más grande que la jerarquía eclesial latía bajo esa piel. Esa noche, una tormenta, sin precedentes en los registros meteorológicos, envolvió la colina. Relámpagos lilas golpearon exclusivamente el campanario, y cada descarga hizo vibrar las campanas inexistentes. El convento, iluminado por destellos, parecía exhalar humo violeta por las grietas de sus muros. Desde su celda provisional, Gabriel vislumbró en el cielo nubes que adoptaban la forma de alas arrancadas, suspendidas sobre Santa Penitencia como guardianes mutilados. Comprendió que la brecha, aunque cerrada, todavía palpitaba y necesitaba un sacrificio final, la absolución de las 4 monjas cuyo martirio había sido tergiversado como herejía. Con la ayuda del sacristán tuerto, don Atanasio, Gabriel escapó de la vigilancia vaticana. Portaba una custodia dorada que había llenado con hostias consagradas y sal exorcizada.
Caminó bajo la lluvia eléctrica hasta la verja del convento, seguido por Rinaldi y sus hombres, que gritaban órdenes y empuñaban lámparas de aceite bendito. Cuando el sacerdote atravesó el umbral, las puertas se cerraron tras él con un estrépito ciclópeo, dejando a los inquisidores fuera, impotentes. Dentro, el claustro resonaba con un cántico nuevo, no era un miserere invertido, sino un Kyrie eleison entonado con infinita tristeza. La luz morada se había tornado ámbar, suave, casi maternal. Gabriel avanzó hasta la capilla. En el altar vacío, las runas de las monjas se proyectaban como constelaciones sobre la piedra. Deslizó la custodia entre las líneas incandescentes y comenzó a recitar una misa de requiem, invirtiendo el rito de purificación que la Madre Consuelo había ejecutado. En lugar de exorcizar, llamó a la misericordia, nombró a Beatriz, Irene, Lucía y Asunción, reconociendo su inocencia y la culpa del silencio eclesiástico. Mientras consagraba el vino, la marca en su pecho se abrió como un tercer ojo escarlata. De la herida brotó sangre luminosa que goteó sobre la custodia. Las runas respondieron con fulgores verdes y azules, las paredes gimieron, pero no de dolor sino de alivio. De la penumbra surgieron las monjas, ya sin velos ni costuras, sus rostros recuperados, ojos de una paz largamente negada. Cada una colocó una mano transparente sobre la herida de Gabriel, el dolor se tornó tibieza, la luz púrpura se convirtió en oro pálido, y del suelo ascendió un perfume de azahares, sustituyendo el azufre. Entonces, algo cambió en la torre. Por primera vez en 28 años, el campanario sonó solo 12 veces, el número de los apóstoles, y no 13. Afuera, el inquisidor Rinaldi cayó de rodillas, comprendiendo que las autoridades habían juzgado mal la naturaleza del pecado. Dentro, las siluetas de las monjas se desvanecieron en pétalos de luz, dejando en el aire una frase coral: perdonadas somos, y contigo sellamos la brecha por siempre. El diario en el pecho de Gabriel se desprendió y cayó al suelo, las páginas se tornaron polvo, y el broche serpentino se petrificó, inerte. El sello en su piel se cerró, dejando una cicatriz blanca. En el altar quedó la custodia intacta, con hostias que ahora relucían con un fulgor sereno. Un silencio, esta vez sagrado, descendió sobre Santa Penitencia. Cuando el padre abrió las puertas, la tormenta había cesado, amanecía, y los inquisidores contemplaban el convento envuelto por rayos dorados. Meses después, el Vaticano emitió un comunicado vago: el convento sería demolido por riesgos estructurales. Pero los aldeanos aseguran que, tras la explosión controlada, ninguna piedra cayó fuera de los cimientos, el edificio se desintegró en polvo luminoso que el viento dispersó sobre los campos. Don Atanasio, antes de morir, reveló un secreto a los vecinos: enterrado bajo la fuente seca de la plaza, el padre Gabriel dejó un relicario de sal y una nota: el silencio puede guardar dos rostros, el del miedo y el de la misericordia. Que escojamos bien al hablar. De Gabriel, nunca más se supo. Algunos dicen haberlo visto en peregrinaciones nocturnas, repartiendo hostias a los olvidados, otros creen que fue llamado a un claustro secreto para custodiar portales similares. Sea cual fuere la verdad, San Miguel de las Sombras duerme en paz por primera vez en décadas. Solo un detalle inquieta a los viajeros: cada 17 de septiembre, cuando la bruma envuelve la colina, un campanario invisible repica 12 veces, y el eco final lleva la promesa de que la fe, cuando se enfrenta al horror, puede redimir incluso a los condenados por error. Al amanecer, las ruinas de Santa Penitencia se volvieron polvo dorado que el viento esparció sobre los maizales. El padre Gabriel, con la cicatriz circular ardiendo en su pecho, comprendió que la grieta estaba sellada, aunque él cargaría el susurro de las monjas por el resto de su vida. Sin mirar atrás, dejó la custodia vacía entre las piedras y bajó la colina. En San Miguel de las Sombras la vida renació. La fuente volvió a brotar, y las campanas de la parroquia tocaron 12 veces, nunca 13, mientras los niños llenaban la plaza. Los ancianos susurraban: que el silencio sea misericordia. Cada hogar guardó un cirio bendecido, por si las sombras regresaban. Monseñor Rinaldi envió un informe al Vaticano: portal sellado, custodio ausente. Fue apartado, y se rumorea que recorre archivos buscando otros conventos sobre grietas más antiguas que el pecado. De Gabriel poco se sabe, algunos dicen que peregrina por hospitales absolviendo a moribundos,
Otros, que vigila puertas de sal en desiertos donde la tierra late como un tambor dormido. Don Atanasio, el sacristán tuerto, murió esa primavera. Bajo la fuente hallaron un relicario de sal y una nota: el miedo nace del secreto, la fe, de la verdad. Si la oscuridad habla, respóndele con luz. Hoy la placa cuelga en la iglesia, rodeada de azahares. Cada 17 de septiembre, cuando la niebla cubre la ladera, un desconocido deja 12 velas encendidas frente al solar vacío. Las llamas arden sin que el viento las apague y dibujan un círculo perfecto. Nadie lo sigue, todos comprenden que hay silencios que deben preservarse, no por terror, sino por gratitud. Así concluye la leyenda de las 4 monjas y del sacerdote que cerró un abismo con compasión. No quedan muros ni campanas, pero en las noches sin luna, quien preste oído oirá un coro suave que reza, Carrie Eleison. Con ese hilo de canto, el pueblo duerme sabiendo que incluso la oscuridad, cuando se nombra, puede volverse luz. Si esta historia heló tu sangre, no olvides dejar tu like, compartirla y suscribirte. Así nos ayudas a seguir abriendo nuevas páginas en este diario del miedo. Hasta la próxima, si es que puedes dormir.